Les saluda Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, y esta sería la segunda cápsula de Sin Miedo a la Política. Son 12 cápsulas donde abordaremos temas concernientes a la política, temas básicos, temas concretos, para ir sistematizando y darnos una noción de por qué no tendríamos que tener miedo a la política. Hoy una cápsula muy importante que se titula ¿Por qué le tenemos miedo a la política? Si existe un miedo a la política, debe radicar en algo, en algún suceso histórico. Es por ello que yo planteo en esta cápsula en particular 3 estructuras para entender, porque la ciudadanía en general, el individuo en particular en la sociedad latinoamericana, sudamericana, global a nivel mundial, ¿por qué le tiene miedo a la política? Eso sería, primero, un abordamiento de un contexto histórico mundial, regional y sudamericano acá en el Cono Sur, y después un contexto mediático. Yo hablo de contexto mediático. También se puede hablar de evolución de la desinformación, podríamos hablar de Manuel Castells, podríamos hablar de varios autores. Yo en el contexto particular, cuando voy a hablar del contexto histórico, me voy a centrar mucho en el trabajo de Guillermo O'Donnell en el Estado burocrático, porque considero que es el trabajo que mejor aglutina, el del 97, el que mejor aglutina el proceso histórico mediante el cual se instala ciertos estados de terror, o que instalan el terror, ¿verdad? Acompañado no solamente por el Estado, sino también por los medios. Y en un tercer punto, un tercer contexto sería el contexto biopsicosocial del individuo, en el marco, en el escenario de un contexto histórico y un contexto mediático. Bueno, vamos a empezar. Empecemos con el contexto histórico y hablemos del surgimiento de los gobiernos militares. Bueno, gobiernos militares, todos sabemos que pasó eso si sos de habla hispana, en algún momento, ya seas español, ¿verdad? Con Franco, o latinoamericano, mexicano, chileno, Pinochet, terrible, cubano, Fidel Castro. Los Castros creo que siguen hasta ahora. No me gustan profundizar mucho en el caso de Castro. El caso venezolano, un caso particular también, para entender cómo tiene ciertas características de Estado burocrático totalitario. Evidentemente inician todos con democracias, eso es lo que tenemos en común, pero salgamos un poco del continente global. Inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el 39, Alemania conquista Polonia, se forma un eje, el eje del mal, el eje del mal contra los aliados de la libertad, la bandera de la libertad contra la bandera del totalitarismo. La libertad está también gobiernos que apoyaban totalitaristas como el de la Unión Soviética, en realidad, la Unión de Estados Soviéticos, y bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, termina ese periodo histórico abrumador políticamente, militarmente y devastador para la humanidad, que también trae secuelas, y inicia un periodo de guerra fría, una guerra entre Oriente y Occidente, una visión capitalista, una visión comunista, porque no hay una única visión comunista. Sí hay una única visión capitalista que después se va mutando, como varios autores van a decir, entre ellos Marx mismo entiende el capitalismo y él expone eso en su trabajo El Capital, que el capitalismo tiene que triunfar, que desde el capitalismo viene un estado de bienestar, que después se adelanta Keynes, algunos dicen un estado keynesiano. Para mí es la evolución del capitalismo clásico, pero bueno, vamos a hablar de eso seguramente en otras temporadas. Vamos a profundizar esa visión que hoy por hoy la gente dice libertario, liberal, con mucha libertad, con mucha facilidad, que no debería ser tanto así. En este contexto de la Guerra Fría empieza a haber, como ustedes saben, esa disputa, y esa disputa se vuelve una disputa territorial, geopolítica. América Latina se vuelve un lugar clave, y uno de los lugares más claves de América Latina, geopolíticamente hablando, como para instalarse, es, bueno, algunos no conocerán, pero se llama la República del Paraguay. República del Paraguay, un país que había salido de una guerra contra Brasil y Argentina, el Imperio de Brasil, bajo el mando de Pedro II, Argentina, bajo el mando de Mitre, empieza con Mitre, y Uruguay, bajo un régimen extraño ahí en disputa entre el Partido Rojo y el Partido Blanco, que es lo que inicia la guerra contra el Paraguay. En 1869 termina eso. Paraguay queda bajo un sometimiento del Imperio brasilero, camuflado Imperio inglés. El Imperio inglés tenía intereses económicos en Paraguay. Para que vean el contexto histórico. Finalmente, con el debilitamiento del Imperio brasilero,
se desocupa en 1897, por ahí, 98. Se desocupa el territorio paraguayo por parte de las tropas militares brasileras del Imperio de Brasil. Finalmente derrocan el Imperio brasilero, entran en un proceso también histórico. Nosotros entramos en lo que sería el novecentismo latinoamericano en general, que es el auge del liberalismo, de los grandes pensadores latinoamericanos y también paraguayos, argentinos, uruguayos, brasileros. Si tuviera que hablar de Brasil en su proceso de disputa para que caiga el régimen imperial, tendría que hablar de Tiradentes, que sería un dentista, pero le conoce como Tiradentes. Si le interesa, busquen, googleen en otros más información sobre Tiradentes y cómo él también tuvo influencias para el proceso de independización del imperio, de independización o del proceso de transformación de lo que es el Brasil actual. Paraguay entra en un periodo de edad de oro, de vuelta, ¿verdad? Con grandes intelectuales, poco desarrollo económico. Argentina, Brasil y Uruguay empiezan a explosionar como grandes potencias regionales. Estados Unidos estaba en la misma línea que la gran potencia era Inglaterra. Se vuelve más potencia después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a crecer como potencia. Termina la Segunda Guerra Mundial, le vence a los totalitaristas. Queda Estados Unidos como la gran superpotencia, la única superpotencia desde el 46 hasta, digamos que finales del 90, 95. Es una disputa con la Unión Soviética. La Unión Soviética intenta instalar satélites a nivel primero regional, en el sudeste asiático. Tiene éxito en Vietnam, Camboya, tiene éxito en Centroamérica, en las islas de Cuba. En algunos otros países estuvo casi por llegar, intentó llegar a Paraguay por medio de Bolivia. ¿Por qué les hablo de esto? Todo este proceso de disputa geopolítica termina instalando modelos militares. Y muchos pensadores están de acuerdo en que en realidad en la entrada de los militares en el escenario político desencadenó necesariamente en estados de terror. Sí, pasó eso. Está muy bien desarrollado por Guillermo O'Donnell, politólogo argentino que enseñó en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, un excelente académico. Lo desarrolló él en el exilio, estando fuera de su país, Argentina. Tuvo mucho interés para agarrar a entender qué acontecía y se dio cuenta que había un contexto global, un contexto regional y un contexto local. Cada país tuvo su contexto. En el caso de Paraguay en particular, que es el de mayor importancia geopolítica a nivel acá Sudamérica, para las gran superpotencias de Estados Unidos hasta ahora, fue el contexto de guerras civiles, inestabilidad, hubo inestabilidad política, guerras civiles, incontables golpes de Estado, incontables presidentes, incontables constituciones nacionales. Un caso muy excepcional en Paraguay, que termina todo este tumulto, todas estas guerras civiles, donde en cumpleaños, en fiestas familiares, estaba tan polarizada la política que terminaba macheteándose. El machete es una herramienta, digamos, una espada, no es espada, es un cuchillo grande, afilado, que se usa para carpir, para trabajar la tierra, para cortar la maleza. Bueno, con eso fue gran protagonista de los escenarios militares o de las grandes batallas, el machete en Paraguay, y creo que se utiliza en varios países de habla hispana, también en México. Hay un personaje, de hecho que hay un personaje que se llama Machete en la televisión, que apareció como un tráiler en una película, no me acuerdo del director, pero entre paréntesis eso, como algo jocoso. Dentro de este contexto histórico se instalan los gobiernos autoritarios burocráticos, inician con democracias, hacen reformas constitucionales, ¿verdad? En el caso de Paraguay, hacen una constitución de 1970 para que el presidente, que fue el general Alfredo Stroessner, pueda ser reelecto indefinidamente. De hecho, que Alfredo Stroessner, en el momento que se le hace el golpe de Estado, otro general le hace el golpe de Estado, estaba iniciando su quinto periodo como presidente, quinto periodo como presidente. Todos sabemos que la dictadura, porque la jerga general dice dictadura. Los politólogos, los que estudiamos la ciencia, lo que vemos la política como ciencia y abordamos la política como ciencia, sabemos que es un Estado burocrático, autoritario, totalitarista.
que reúne ciertas condiciones, ¿verdad? En algunos casos va a ser solamente burocrático totalitario, en algunos va a ser solamente burocrático autoritario, en algunos no va a ser burocrático, pero sí autoritario y totalitario, Venezuela en el caso de ahora. Pero en la jerga popular se conoce como dictadura. Al caer las dictaduras, empiezan a caer las dictaduras, tanto en Brasil, Argentina, cae en Paraguay y último en la región acá del Cono Sur, cae Chile. Queda un vacío, hay una especie de vacío de poder y se empieza a hablar de otro concepto que es la transición democrática. La transición democrática. Pero ¿por qué es importante abordar este tema? Porque también se le puede conocer a los estados burocráticos totalitarios como regímenes de terror. Terror porque aterrorizaban. Y acá entramos en otro contexto, el contexto mediático. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó una herramienta muy poderosa que generó pánico y desolación en varios países, en varios lugares. No estoy hablando de las bombas atómicas, estoy hablando de la publicidad, que empieza justamente, se estructura la publicidad en la Alemania nazi con el ministro Goebbels, el ministro de publicidad. Goebbels, de mucha confianza del loco que no vale ni la pena mencionar, pero saben quién es el enanito con complejo napoleónico, o otro enano con complejo napoleónico, era Napoleón. Empieza Alemania con la publicidad tiene dos objetivos, nosotros sabemos, uno es la adhesión y el otro es la instalación. La instalación puede ser de, si no te adherís, a terror, tener miedo de no formar parte del grupo. Que se empleó, en la Guerra Fría se empleó tanto en el bando soviético, de la Unión Soviética, como en el bando norteamericano, con mayor éxito en el bando norteamericano. Los regímenes militares burocráticos también emplearon la publicidad, y para emplear la publicidad evidentemente se emplean los medios de comunicación, los medios de llegada masiva, y se empiezan a utilizar dos grandes contextos que estuve debatiendo con colegas de esto que ya hoy por hoy no es así, ¿verdad? A partir del 2015, donde nosotros, la humanidad tiene mayor conectividad, vivimos en un mundo de redes sociales, se rompen ciertas estructuras de instalación de opinión pública, y hoy por hoy la opinión pública está difusa, no se sabe de dónde emerge. De hecho que podríamos abordar eso en otras temporadas, en la sociedad actual en la que vivimos. Pero en este periodo en el que hablamos, ¿verdad? Los nacidos entre el 40, el 50, el 60, vivían sometidos bajo un contexto mediático de radio y televisión donde había monopolio. Que se vivía hasta este monopolio de la información, o el monopolio de la instalación de agenda de opinión, sobrepasa y llega inclusive hasta los años 2010. Tiene éxito para la instalación de otros nuevos regímenes totalitaristas. De hecho que en Cuba, no sé si, creo que solamente radio y televisión, hoy por hoy debe haber computadora. Si me están viendo en Cuba en algún momento de la historia, ya en el 2030, 2035, me gustaría que me comenten y digan. Les prometo que voy a leer y les voy a comentar. Para mí sería algo impresionante si para 2030 ya están de vuelta a la normalidad que es la democracia. Yo vivo en un país democrático donde pasamos este proceso que les estuve diciendo, pasamos al totalitarismo, pero sí, yo como soy yo no viví el periodo autoritario burocrático. El miedo mi generación, o a la generación, hay una generación que no tiene miedo a estos regímenes totalitaristas y de terror, y de hecho que sienten empatía con relación a eso. Pero es importante hacer este estudio porque en realidad es un sometimiento constante. Algo parecido a lo que se vivió en la pandemia iniciada en el 2019 en Wuhan, China, sobre información sobre un virus que ciertamente era mortal, pero que genera hasta hoy día los medios de comunicación, algunos más amarillistas que otros, hacen énfasis a la muerte, al contagio, y uno va causando una neurosis. Lo mismo pasa con este periodo. Cierto, hubieron muertes, cierto, hubo persecución, cierto, se desarrolló mal, pero dentro del contexto global era una guerra fría, entonces se instalan los gobiernos. Yo no estoy en defensa del totalitarismo, de hecho considero que es lo peor que nos puede pasar, es volver a involucrar en el escenario militares. Bukele, por favor, Bukele, ¿qué estás haciendo? No metas a militares. ¿Vos crees que vos tenés control de los militares? Los militares están para otra cosa.
los militares no están para interferir en la política interna. Eso no hay que dar espacio. Y hay vasta bibliografía y te insto a que te instruyas un poco con relación a estos procesos. Yo sé que se cree tener el control sobre las Fuerzas Armadas, pero una vez que vos le das más libertad es difícil y te vamos a hablar con mucho dolor los de Sudamérica en particular, de este tema en particular. Deja secuelas terribles. Y acá entramos en la tercera parte de esta cápsula, que sería el contexto biopsicosocial. Bueno, el ser humano, todos sabemos que el ser humano está compuesto por un factor biológico. Nosotros estamos condicionados por la naturaleza de tener ciertos comportamientos, ya sea desde el momento de nacer, de una u otra manera. De un extremo al otro, también hay varios otros tipos de... Como tantos individuos hay tantas condiciones biológicas. No estoy hablando acá de género. Eventualmente tendría que hablar de género. No sé si entran en eso. Hay gente muy capacitada, hay biólogos para hablar sobre eso. Yo soy politólogo, entonces no me gustaría abordar tanto sobre eso. Pero también sí, hay un factor psicológico, ¿verdad? Y este factor psicológico es el que agarra al tener el contexto de la Guerra Fría. Se sabe, o sea, no es que no se sabía que había una guerra silenciosa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. No es que no se sabía, la gente sabía y vivía en eso. Vivía bajo el miedo de la aniquilación total, vivía bajo el miedo de la guerra nuclear, vivía bajo el miedo... La sociedad de los 50, 60, 70, 80, 90 vivía bajo un terror constante del fin del mundo. Y de hecho que hasta ahora nosotros, si queremos comprender por qué hay gente que se empeña con demasía en hablar del fin del mundo, tienen que entender que heredamos el terror del fin del mundo desde que cayó la primera y la segunda bomba atómica en Japón. Esto fue así. Son repercusiones psicológicas que tenemos hasta el día de hoy. Y social, porque el miedo es colectivo, el miedo no es individual, el miedo es necesariamente colectivo, y eso en términos sociológicos se entiende como la construcción de la sociedad. Uno dice, bueno, la realidad es una construcción social, y algunos emplean esta frase para todo, que todo es construcción social. Hay algunas cosas que sí son construcción social, en especial el miedo y la tendencia a estar a favor o de una otra cosa. Y en realidad eso también es psicológico y está muy bien estudiado por Skinner, que es el padre de la escuela del conductismo. El conductismo en psicología es la ciencia que mejor te puede explicar por qué existen ciertos comportamientos con relación hacia un bando, hacia el otro bando, hacia un miedo o hacia el otro. Y de hecho que hay varios experimentos, el experimento de los prisioneros y los guardias, el experimento de la motivación para electrocutar a otra persona, que básicamente son estudios que explican por qué en la Alemania nazi habían judíos que mataban, no digo que mataban, sino que colaboraban de alguna manera para el sometimiento en los campos de concentración de sus mismos contemporáneos, por el terror. Por la naturaleza humana es de supervivencia. Pero acá tenemos que dejar bien en claro una cosa: los malos de la película son los nazis, los nacionalsocialistas. Ellos son los que llevaron al borde de la neurosis a la gente para que hagan lo que hicieron, que es terrorífico y va a quedar como una mancha que no se puede quitar nunca de la conciencia de la humanidad. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, ya sea en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Polonia, en Rusia, son cosas que no deberían repetirse nunca. Pero como estamos yendo y nos estamos aprendiendo de la historia, creo que inclusive acá en Sudamérica, con las elecciones que pasaron en Argentina, yo estoy hablando el 22 de septiembre del 2021. Hace 2 semanas hubieron elecciones en Argentina y está emergiendo una tercera fuerza que habla de libertad, que habla... Un neofascismo impresionante. Utilizo el término neo para hacer referencia a que es nuevo, ¿verdad? No porque tenga una separación con el fascismo anterior, los nazis, los italianos, Mussolini y compañía, sino porque en realidad tienen figuras nuevas, son rostros nuevos los que están emergiendo, rostros nuevos con el mismo discurso. Y también veo en el caso puntual de Argentina que no hay contrapesos de racionalidad, o sea, no hay
un proceso de hablar. No digo que en Paraguay o que en Brasil o que en Uruguay no exista eso. De hecho que existe, pero también existen personas que hablan con mayor coherencia. Y en ese sentido, en el caso de Brasil, yo inclusive a Bolsonaro no lo tengo tan hacia la derecha, por más que él quiera hacerlo, pero si uno se lo pone a escuchar, y esto es un ejercicio, es cerrar los ojos, no ver quién está hablando y tratar de entender lo que está diciendo. Todos, inclusive yo o vos que estás escuchando eso, sabemos, tenemos que tener autocrítica y saber que está sesgado nuestra visión. Y ese sesgo es el que tenemos que llegar a entender para no tener miedo o entender las cosas. Está justificado el miedo a la política en América Latina, en Sudamérica y en el mundo en general, porque la política, por lo menos unas 50, 60 décadas, fue la política. Fue motivo de guerra, exterminio, genocidio, guerras civiles, secuestros, desapariciones, tortura. Esto no se puede ocultar. De hecho, es imposible ocultar. Está en la memoria colectiva. Esto pasó, pero también hay que entender, y aquí hay que ser muy, muy racionales. No se puede vivir sin hacer política, como hablé en la cápsula anterior, que es la política. La política, querramos o no, existirá, existió y existirá, y es importante que se involucre la gente buena, pero eso no va a evitar que se involucre la gente negativa o la gente que se sube sobre mesas y grita. En el caso de acá en Paraguay tenemos diputadas que se suben y gritan, y sus padres fueron diputados, senadores, funcionarios binacionales con sueldos millonarios, y ellos quieren hablar de coherencia y quieren hablar de desarrollo, que está súper bien. Nosotros, los que vemos desde afuera, entendemos que está haciendo su show para un grupo que no se informa. Por eso lo más importante, en esta cápsula en particular, quiero que la gente se quede, el miedo radica en el desconocimiento. A nosotros entender por qué pasó genocidio, asesinatos, persecución, muerte, magnicidios, al entender nosotros como individuos y al transmitir esto a nuestro círculo más íntimo y más extenso, a nuestros amigos, nosotros estamos construyendo democracia, porque la democracia es la construcción de información. La gente debe estar informada y saber que cuando alguien te habla de libertad y que el enemigo, hay un enemigo invisible, el enemigo es un partido, el enemigo es una lista, el enemigo es un modelo político, el enemigo es una actitud totalmente fascista, y sabemos cómo termina eso, con campos de concentración, con fusilamiento, con muerte, y la política no debe estar enfocada en eso. Como hablé en la cápsula anterior, la política es un espacio de relacionamiento, de conversación, de consenso, de debate, y cuando alguien empieza a gritar, está demostrando su falta de capacidad de justificación y fundamentación de su postura personal. Y cuando alguien no tiene postura personal o no puede mostrar su postura personal al público, quiere decir que hay necesariamente uno o varios motivos subyacentes privados. Bueno, esto fue básicamente la segunda cápsula de Sin Miedo a la Política. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, les invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta, que compartan el video, que opinen, que comenten en las redes sociales. Estoy en todas las redes sociales, así que me buscan como MAGF, que serían las siglas de mi nombre, Miguel Ángel Gómez Fretes, especialista en ciencia política. Soy politólogo, seguramente van a ver mi currículum, pero si me dicen Miguel, yo ya estoy atento. En las siguientes cápsulas continuaremos abordando temas enfocados a dejar de tener miedo a la política. Para mí fue un gusto compartir con ustedes este espacio y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan un hermoso atardecer o un hermoso amanecer. En el momento que estén viendo este video, les deseo la mejor de las fortunas, éxitos, suerte y bendición. Eso es todo. Hasta luego. Chao, chao.